Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las historias que nos cautivan en la televisión. Hoy vamos a hablar de un amor que ha logrado trascender la pantalla, un romance que ha tocado el corazón de miles de espectadores y que por el título que han visto, ya se imaginarán de quiénes hablamos, Halil Ibrahim y Esla Su. El título de nuestro vídeo es Halil Ibrahim y Esla Su, Amor para siempre en la TV, y precisamente eso es lo que vamos a desentrañar hoy. ¿Es este un amor destinado a perdurar en el éter televisivo, o es solo una chispa pasajera en el vasto universo de las telenovelas y series? Prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis y, por supuesto, mucho amor. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante conversación, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y ustedes se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya lo saben, a darle ese subscribe. Ahora sí, ¿quiénes son Halil Ibrahim y Esla Su? Para quienes quizás no estén tan familiarizados, estamos hablando de los protagonistas de una historia que nos ha robado el aliento, un relato de amor que ha sabido tejerse con hilos de pasión, desafíos, sacrificios y una conexión que parece inquebrantable. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en pantalla, sentimos esa chispa especial, esa química innegable que hace que las historias de amor en la televisión sean tan adictivas. ¿Recuerdan la primera vez que los vimos juntos? Esa intensidad en sus miradas, esa forma en que sus personajes se complementaban, nos hizo creer desde el principio que estábamos ante algo grande. La narrativa que rodea a Halil Ibrahim y Esla Su no es la típica historia de cuento de hadas. No, señores y señoras, aquí hay obstáculos, hay giros inesperados, hay momentos de pura angustia y sobre todo, hay una evolución constante de sus personajes y de su relación. Hemos sido testigos de cómo han superado un sinfín de adversidades, desde malentendidos y rivalidades hasta presiones familiares y circunstancias externas que intentan separarlos. Y es precisamente en esa resistencia, en esa voluntad de luchar por su amor, donde reside gran parte de su encanto. Vemos en ellos esa fuerza que todos admiramos, esa convicción de que el amor verdadero vale la pena defender, cueste lo que cueste. Hablemos un poco más de los personajes. Halil Ibrahim, a menudo retratado como un hombre fuerte, leal y profundamente enamorado, ha tenido que lidiar con sus propios demonios y responsabilidades, a menudo poniendo el bienestar de sus seres queridos por encima del suyo propio. Su amor por Esla Su no es solo una pasión efímera, sino una fuerza que lo impulsa a ser mejor, a enfrentar sus miedos y a proteger lo que más ama. Por otro lado, Esla Su, con su inteligencia, valentía y espíritu inquebrantable, ha demostrado ser una compañera digna de Halil Ibrahim. Su capacidad para perdonar, para comprender y para estar al lado de él en los momentos más difíciles es lo que solidifica su vínculo. No es una damisela en apuros que espera ser rescatada, sino una mujer que participa activamente en la construcción de su propio destino y de su relación. Lo que hace que este amor sea tan para siempre en la televisión, a mi parecer, es la autenticidad con la que se presentan sus sentimientos. No se trata solo de diálogos románticos bonitos, sino de gestos significativos, de miradas que lo dicen todo, de sacrificios que demuestran la profundidad de su conexión. Hemos visto cómo están dispuestos a renunciar a cosas importantes por el otro, cómo se apoyan mutuamente en sus sueños y cómo, incluso en los momentos de mayor desesperación, encuentran consuelo y fortaleza en su relación. Analicemos los elementos que contribuyen a esta sensación de amor eterno. Primero, la química entre los actores es fundamental. Sin una conexión creíble en la pantalla, incluso la historia más bellamente escrita puede naufragar. Afortunadamente, en el caso de Halil Ibrahim y Esla Su, la complicidad y la intensidad que transmiten sus intérpretes son palpables, haciendo que su romance sea convincente y cautivador. Cada escena juntos, ya sea un momento tierno o uno de conflicto, está cargada de una energía que atrapa al espectador. Segundo, la trama. Los guionistas han sabido construir un arco narrativo sólido para su relación. No se han quedado en la superficie, sino que han explorado las complejidades del amor, los desafíos que presenta la vida real y la importancia de la comunicación y el perdón. Cada obstáculo superado solo parece fortalecer su unión, creando un sentido de inevitabilidad en su amor. Es como si estuvieran destinados a estar juntos, y cada prueba solo reafirma esa creencia. Tercero, el desarrollo de los personajes. Hemos visto a Halil Ibrahim y Esla Su crecer y
evolucionar a lo largo de la serie. Han cometido errores, han aprendido de ellos y han salido fortalecidos. Esta evolución los hace más humanos y por lo tanto, su amor se siente más real y perdurable. No son personajes estáticos, sino individuos con profundidad que a través de sus experiencias, fortalecen su vínculo. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos los fans, ¿este amor es realmente para siempre en la televisión? Si bien es cierto que las historias de televisión a menudo están diseñadas para mantenernos enganchados, el caso de Halil Ibrahim y Slasu parece tener esa chispa de algo más duradero. Su conexión es tan fuerte, su compromiso tan evidente, que cuesta imaginar un final para su historia que no sea uno feliz y eterno. Han logrado crear un arquetipo de amor verdadero que resuena en la audiencia, un ideal al que aspiramos en nuestras propias vidas. Hemos visto otros romances en la televisión que, si bien fueron intensos en su momento, terminaron por diluirse o por caer en clichés predecibles. Pero con Halil Ibrahim y Slasu sentimos que hay una profundidad, una madurez en su relación que los diferencia. Han pasado por el fuego y han salido no solo intactos, sino más fuertes y unidos. Esto es lo que, en mi opinión, les otorga el título de un amor para siempre en el contexto televisivo. Es un amor que ha demostrado su valía, su resistencia y su capacidad para superar cualquier adversidad que les ponga la vida, o en este caso, el guión. Y no podemos olvidar el impacto que han tenido en la audiencia. Las redes sociales se inundan de comentarios, fanart y teorías sobre su futuro. La gente se identifica con sus luchas, celebra sus triunfos y sufre con sus penas. Este nivel de conexión emocional es un testimonio de la habilidad de los creadores para dar vida a estos personajes y a su historia de amor. Cuando una pareja en pantalla logra generar este tipo de respuesta apasionada, es una señal clara de que han tocado una fibra sensible en el corazón del público. Por supuesto, el mundo de la televisión es impredecible. Siempre existe la posibilidad de giros argumentales que pongan a prueba incluso el amor más sólido. Sin embargo, basándonos en todo lo que hemos visto hasta ahora, en la forma en que su relación ha sido construida y en la resonancia que ha tenido con la audiencia, la idea de un amor para siempre para Halil Ibrahim y Slasu no es solo un deseo, sino una posibilidad muy real. Han plantado las semillas de una relación que parece destinada a perdurar, a convertirse en un referente de lo que el amor puede lograr cuando se basa en el respeto, la lealtad y la voluntad de luchar por él. En resumen, hemos analizado la química entre los actores, la solidez de la trama, el desarrollo de los personajes y el impacto que han tenido en la audiencia. Todos estos elementos apuntan a que Halil Ibrahim y Slasu no son solo una pareja pasajera en la televisión, sino un ejemplo de amor duradero y resiliente. Su historia nos inspira, nos emociona y nos hace creer en la posibilidad de un amor verdadero y para siempre, incluso en el mundo a menudo efímero de las pantallas. Han logrado crear un legado que esperemos continúe inspirándonos durante mucho tiempo. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este repaso por la fascinante historia de amor de Halil Ibrahim y Slasu. Hemos reflexionado sobre los ingredientes que hacen que su romance sea tan especial y sobre la pregunta de si su amor es verdaderamente para siempre en la televisión. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta el final. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que el amor de Halil Ibrahim y Slasu es para siempre? ¿Hay algún momento en particular de su historia que los haya marcado? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.